¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Supongo que disfrutando de estos días felices en el madridismo después de la balsámica victoria en Champions ante el Mónaco. Pero bueno, en este vídeo, yo, si recordáis, ayer os hablaba de los 10 milagros que ha conseguido Arbeloa y que se vieron en ese partido de Champions, que esperemos que no sea un oasis en el desierto, que esperemos que sea un océano de fútbol que se refrende este sábado en Villarreal. Ya hablaremos del partido ante Villarreal y de la dificultad de suplir a Tchouaméni. Pero hoy quería hablaros de Jude Bellingham, de un jugador que está en rehabilitación. Y no me refiero a lo que haga en su vida más allá del fútbol, que yo desconozco. No sé si es un bulo lo de que sale y bebe mucho o si forma parte de su vida privada. No sería el primer jugador que sale mucho, no sería el primer jugador que bebe mucho, no sería siquiera el primer jugador del Real Madrid que se casa con la camarera de la discoteca y acaba teniendo 5 hijos con ella. Es decir, la vida privada de Bellingham a mí, sinceramente, no me interesa. Me interesa la vida pública, me interesa su rendimiento deportivo, que ha sido decreciente desde sus primeros 6 meses en el Real Madrid, que fueron sencillamente demoledores, que fueron de nivel Balón de Oro. Y desde entonces, primero lastrado por una lesión que fue arrastrando en el tiempo porque no se quiso operar para no perderse la Eurocopa del 24, y jugó no solo mermado, sino que jugó prácticamente incapacitado por un vendaje que era una armadura. Si recordáis lo que llevaba Bellingham para protegerle ese acromio clavicular, ese hombro que se dañó en aquel fatídico partido ante el Rayo. Pero es cierto que se operó ya el pasado verano, que regresó a la competición justo coincidiendo con el 5-2 del Metropolitano. Había tenido alguna participación espontánea para ir cogiendo minutos, pero su primera titularidad coincidió, curiosamente o desgraciadamente, con la primera derrota del Real Madrid de Xabi Alonso. Desde entonces Bellingham no ha tenido el rendimiento esperado. De hecho, ha estado lejísimos en el rendimiento esperado. Si uno mira sus estadísticas, y las tengo aquí delante, Bellingham ha participado en 25 partidos, 16 de Liga, 6 de Champions, 2 de Supercopa y el partido de la Copa del Rey de Talavera, y ha marcado 6 goles. Y diréis, hombre, pues no está tan mal, sí, pero 6 goles en 25 partidos oficiales para un jugador del nivel de Bellingham es poco. Y también es poca productividad, 4 asistencias. Es decir, la estadística ya te deja una sensación, ya te deja una primera impresión de que este no es mi Bellingham, que diría Florentino, que este no es el Bellingham que aterrizó en el Real Madrid y que sedujo al Bernabéu en 10 minutos y que el Bernabéu sintió un flechazo inmediato por un jugador que mostraba no solo un nivel estratosférico, sino un potencial de ser el nuevo Di Stéfano del Real Madrid, de jugar en el medio del campo, de ser delantero, de meter goles, de dar asistencias, de recuperar balones. Aquel Bellingham era de un impacto demoledor y de hecho los primeros 6 meses de aquel Bellingham tienen mucho que ver en que el Real Madrid ganara la Liga y ganara la Champions, en el último doblete de Ancelotti, en el que se le atribuye todo el mérito a Vinicius, pero en realidad aquella temporada fue muy meritoria, fue la mejor de su vida de Vinicius, pero también fue la mejor de su vida de Bellingham, y eso que la lesión le tuvo lastrado desde después de las Navidades, un poquito antes de las Navidades. Pero ahora Bellingham está en rehabilitación, primero, porque no termina de encontrar su sitio en el campo. No sabe si tiene que estar más cerca de Tchouaméni o más cerca de Mbappé. Él quiere estar más cerca de Mbappé. El equipo le necesita más cerca de Tchouaméni. Xabi Alonso trató de hacerle ver que tendría que ser un jugador más posicional. No ir tanto al área y luego tener que volver, porque eso le suponía un sobreesfuerzo que le mermaba su capacidad luego de crear juego, sino que tenía que estar un jugador un poco más, pues lo que haría un Pedri, lo que haría un Vitinha, es decir, acompañar más al mediocentro, asomarte al área de manera puntual, pero no estar permanentemente cargando el área porque en fase defensiva te tocaba recuperar. Aquello no le gustó a Bellingham, y Bellingham y su papá ya las tuvieron con Xabi Alonso desde el Mundial de Clubes, incluso antes de que el inglés se operara. Luego, bueno, pues ya habéis visto, ha vuelto, para mí es una mala copia del jugador que fue. Es un jugador que en ningún partido, porque Vinicius, que lleva una temporada mala, mira, el otro día le vimos un partidazo contra el Mónaco, había hecho un partidazo una semana antes contra el Barcelona, pero es que Bellingham no ha hecho ningún partidazo.
Ha jugado 25 partidos y no ha hecho ninguno bueno. Y a Bellingham hay que exigirle por su nivel y hay que exigirle por su salario. Y por eso el Bernabéu le pita. No porque haya un bulo que tenga parte de verdad o ninguna parte de verdad sobre si sale mucho o si sale poco. No porque se haya deslizado en las redes sociales, que ya os digo que no son la realidad. Una cosa es las redes sociales y otra cosa es el socio del Real Madrid, que ni tiene Twitter, ni tiene Facebook, ni tiene Instagram, ni tiene TikTok. Es decir, cuidado con confundir las redes sociales con la realidad, pero el rendimiento de Bellingham, como es objetivamente muy bajo para su nivel, eso ha provocado que el socio del Real Madrid se mosquee y que encima él se tome a cachondeo, digamos que esas insinuaciones o esas afirmaciones de las redes sociales de que sale mucho y que le llaman Jude Valentines y que cierra los garitos, pues a mí me parece mal. O sea, a mí me puede hacer gracia el gesto, pero primero, el alcoholismo es una enfermedad y no creo que sea para frivolizar con el problema del alcoholismo, porque hay gente que la padece esa enfermedad y hay gente que la padece en sus familias, en sus amigos, y no creo que sea la mejor imagen de un futbolista del Real Madrid celebrar un gol como si se estuviera apretando allí litros de alcohol, que cantaba Ramoncín. Pero eso no es lo importante. Lo importante no es cómo Bellingham celebre un gol, que es corregible y que debe ser corregido y que el club debe advertirle que así no se puede celebrar un gol. Lo importante de Bellingham es que vuelva a rendir, que se rehabilite, que vuelva a ser aquel futbolista de impacto mundial que llegó al Real Madrid. Aquel futbolista que antes de la lesión te ganaba partidos desde el medio campo, desde la media punta, asomándose al área. Es decir, que ese Bellingham que vimos y que hubiera sido Balón de Oro de haber mantenido ese rendimiento, porque en aquella temporada Bellingham gana la Liga, gana la Champions y llega a la final de la Eurocopa con Inglaterra. Y bueno, la pierde, pero en realidad él hace un gran torneo también. Aún así, no hemos visto, o sea, médicamente está curado de la lesión de hombro, tiene que un poco volver a recuperar esas sensaciones perdidas en cuanto a la capacidad de chocar y en cuanto a la movilidad de la parte superior del tronco, pero creo que tenemos ya que exigir a Bellingham que vuelva a ser Bellingham, que no sea un chupito de Bellingham. Si Bellingham era una botella de champán, ahora es un Benjamín y ahora es un jugador prácticamente irrelevante. Corre, por supuesto que corre, porque en la filosofía de los futbolistas ingleses siempre está el esfuerzo. Recuerdo perfectamente cuando Beckham vino al Real Madrid, cómo se mataba a correr, pero su aportación al equipo muchas veces era deficiente, porque en un Madrid plagado de talento con los galácticos, Beckham siempre se esforzaba, pero a veces no le daba, porque Beckham no era Zidane, o no era Figo, o no era Ronaldo. Y este Bellingham sí que es un jugador que junto con Vinicius y Mbappé tiene que liderar el nuevo proyecto de Arbeloa. Si os dais cuenta, Arbeloa le dio descanso en la Copa del Rey en Albacete, pero los dos siguientes partidos los ha jugado enteros como los han jugado Vinicius y Mbappé. Porque Arbeloa sabe que esa BMW, esa digamos, trilogía de jugadores que son los mejores del equipo, son los que tienen que recuperar cuanto antes su mejor versión si el Real Madrid quiere estar en condiciones de competir primero la Liga y después la Champions. Sin un gran Bellingham, el Madrid no va a ganar la Liga y no va a ganar la Champions. Pero sin un gran Bellingham, unido a un gran Vinicius y a un gran Mbappé. Si los tres, digamos que se aunan y los tres muestran su mejor versión de aquí a final de temporada, el Real Madrid tendrá sus opciones. Luego ganará o no, pero tendrá sus opciones de pelear la Liga y de pelear la Champions. Si los tres hacen cada uno la guerra por su cuenta, siguen con esos picos de irregularidad en su juego, especialmente Vinicius y Bellingham, porque a Mbappé no le podemos decir nada, porque Mbappé siempre está cuando se le llama, es decir, su rendimiento en cuanto a estadísticas es irreprochable. Si los tres no se unen, el Real Madrid no va a ganar. Y de hecho, los pitos del Bernabéu vienen por la actitud de Bellingham. Vienen porque saben que primero fue uno de los jugadores que le hizo la cama a Xabi Alonso y después es uno de los jugadores a los que hay que exigir un mayor rendimiento. Es uno de los jugadores que tiene que mejorar. Por eso la miniatura de este vídeo,
Por eso Bellingham está en rehabilitación. Por eso Bellingham tiene que rehabilitarse, que mejorar y volver a ser el que fue. Y cuanto antes, porque partidos como el de este sábado en Villarreal demandan que el Real Madrid maneje el centro del campo. Porque este sábado en Villarreal no va a estar Tchouaméni y necesitamos que Bellingham sea más centrocampista que nunca. Así que nada, amigos, yo me despido de vosotros, de los madridistas, de los antimadridistas, a ver qué os sucede el próximo sábado en Villarreal. Dadme un like si os ha gustado un vídeo, hacedme saber en comentarios si estáis de acuerdo conmigo en que Bellingham está muy lejos de su mejor versión o ya os conformáis con esta versión de Bellingham, con que meta un gol cada 5 o 6 partidos. Nada más, me despido de vosotros hasta próximos vídeos. ¡A la Madrid!